Les compartiré pantalla a continuación. ¿Me indican, por favor, si están viendo la diapositiva? Sí, ahí se ve. Listo, muy bien. Entonces, vamos a trabajar hoy. Si bien la clase pasada, la sesión pasada, perdón, pensamos y analizamos los tipos de preguntas. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de preguntas? Por aquí en el chat hagamos repaso constante. ¿Quién lo recuerda? Puede escribirlo por el chat, puede activar el micrófono. ¿Alguien recuerda cuáles son los tipos de preguntas? Son 3 básicamente. Muy bien, Daniela. Nivel literal, que está asociado con un nivel bajo, ¿sí? Con complejidad baja. ¿Alguien más? Todavía no la estoy compartiendo. María Isabel. Juliet, nivel inferencial relacionado con el nivel de complejidad media. ¿Y cuál otro? Nivel crítico, muy bien, Valentina, relacionado con el nivel de complejidad alto. Muy bien. Ahora vamos a trabajar o a analizar los tipos de textos con los que nos vamos a enfrentar en la prueba de lectura crítica, ¿sí? La estructura de la presentación es la siguiente. En primer lugar, vamos a definir esos 2 tipos de textos que propone el ICFES en el marco de referencia para el módulo de lectura crítica, ¿sí? Son los textos continuos y los textos discontinuos. En segundo lugar, definiremos qué son los textos literarios y los textos informativos. En tercer lugar, nos centraremos en los textos informativos y daremos algunos ejemplos y finalmente la conclusión. Entonces vamos a iniciar con los tipos de textos. En el marco de referencia para el módulo de lectura crítica del año 2019, el ICFES propone que la mejor forma para evaluar esos 3 niveles de lectura, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, deben aplicarse, más bien esos procesos deben aplicarse a través de la lectura de 2 tipos de textos. Tenemos los textos continuos, ¿sí? Ya vamos a ver a qué nos referimos con textos continuos, y los textos discontinuos. Vamos a ver un video en donde nos van a dejar muy claro qué es un texto continuo y qué es un texto discontinuo. Aquí ya lo tengo listo. ¿Listo? ¿Están viendo? Sí. Listo, súper. Evalúa Saber Pro en el módulo de lectura crítica. Evalúa capacidades de entender, interpretar y evaluar textos. ¿Qué tipo de textos? La prueba evalúa textos que encuentras en la vida cotidiana o en ambientes académicos no especializados, ya sean los textos continuos que se leen de manera secuencial, como por ejemplo frases y párrafos, o los discontinuos que están organizados de maneras variadas, como por ejemplo tablas y figuras. Ambos tipos de texto pueden ser literarios o informativos. ¿Qué debo hacer? 1. Identificar y entender contenidos locales de un texto. 2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Y 3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Ejemplos de textos discontinuos. Responda a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Con la expresión del cartel, el autor pretende: A. Cuestionar que se celebre el Día de la Mujer, más no el Día del Hombre. B. Criticar irónicamente algunas celebraciones culturales, cuestionando su sinceridad. C. Resaltar los trabajos cotidianos que llevan a cabo las mujeres. D.
ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. Ejemplos de textos continuos. Texto argumentativo, columna de opinión. Responda a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas colocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Maurice Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario y al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instaura una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz, al parque o la calle que bulle con sus realidades complejas. En el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de A. Restringir la información de la idea anterior. B. Explicar lo anotado en la idea que la precede. C. Señalar una oposición con lo anotado previamente. D. Ampliar la información de lo anotado previamente. Muy bien. Con esta explicación tan clara, podemos definir los textos continuos. ¿Alguien sabe cómo? ¿Qué son los textos continuos y qué son los discontinuos? Pueden definirlo con una palabra si lo desean en el chat o pueden activar el micrófono. ¿Qué es un texto continuo? Los textos continuos son esos textos lineales, ¿sí? ¿Cómo así que lineales? Son esos textos en donde se integran las palabras, las oraciones y los párrafos. Claro. Muy bien, Valentina. Y además es un texto que está organizado de manera secuencial. ¿Qué significa organizado de manera secuencial? Significa que ese texto tiene una estructura interna, ¿sí? Una columna vertebral denominada como secuencia textual, ¿sí? Su labor en el nivel, por ejemplo, de lectura inferencial es identificar esa secuencia textual del texto informativo, pero ya vamos a verlo. ¿Alguien puede definir qué es un texto discontinuo? Muy bien, Caterine, es una imagen, ¿sí? Una imagen que es producida o construida con un propósito comunicativo, ¿sí? Esto es muy importante. Los textos continuos y discontinuos surgen de un propósito comunicativo particular. Esos textos continuos y discontinuos en la prueba son trabajados de la siguiente manera, ¿sí? Entonces aquí vemos que los textos continuos, vamos a ver textos continuos de tipo literario y de tipo informativo, y que vamos a ver textos discontinuos de tipo literario y de tipo informativo. ¿Cuáles son los textos continuos de tipo literario? Ustedes se van a encontrar con fragmentos de cuentos, con fragmentos de novelas, con poesías, con canciones, con fragmentos de obras de teatro, ¿sí? Textos discontinuos de tipo literario, los cómics y las caricaturas. Este tipo de texto es muy común
en las pruebas, en la aplicación de las pruebas. Textos continuos de tipo informativo, los vamos a profundizar. Tipo expositivo, argumentativo y descriptivo, ¿sí? Esto es muy importante. Tipo de texto discontinuo informativo. Vamos a ver tablas, diagramas, etiquetas, gráficas, avisos, infografías, manuales, cuadros comparativos. Dime. No estabas compartiendo pantalla. Ay, lo lamento mucho. Muchas gracias. Ya mismo la comparto. Ay, no. Ok. Listo. Devolvámonos. Entonces, tenemos que los textos continuos y los textos discontinuos pueden presentarse de dos formas. Desde lo literario y desde lo informativo, ¿sí? Textos continuos literarios, los cuentos, las novelas, los poemas, las canciones, ¿sí? Discontinuos, cómics y caricaturas. Las caricaturas son muy comunes en ese módulo de lectura crítica, ¿sí? Textos continuos informativos, vamos a profundizarlos ahorita, tipo expositivo, tipo argumentativo y tipo descriptivo, ¿sí? Recuerden que como son textos lineales, ¿sí? Textos que conjugan palabras, oraciones, párrafos, Valentina lo dijo muy bien, tienen una secuencia, tienen una estructura, ¿sí? Una estructura que los caracteriza. Los textos expositivos, los textos argumentativos y los textos descriptivos tienen secuencias textuales que los caracterizan. Ahorita las vamos a desarrollar. Discontinuos, de tipo informativo, lo que ustedes ven en su vida académica, ¿sí? Las tablas, los diagramas, los cuadros comparativos, los avisos publicitarios también, los manuales, etc. También se pueden presentar casos en los que encuentren una combinación entre continuos y discontinuos. A eso se le denominan textos mixtos, ¿sí? Combinan lo continuo con lo discontinuo. Y textos múltiples, ¿cuáles son? Los que combinan dos o más textos continuos. ¿Vamos bien hasta acá o tienen alguna pregunta? Los leo por el chat. ¿Vamos bien? Entonces tenemos claro que en la prueba vamos a encontrar textos continuos, textos discontinuos, textos continuos literarios informativos, textos discontinuos literarios o informativos. ¿Vamos bien? Me escriben por favor en el chat o si desean puedo explicarlo de nuevo. Listo, Jorge, está claro. Muy bien. Valentina, vamos bien, perfecto. Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué son los textos continuos? Aquí les traje la definición del ICFES en el marco de referencia de lectura crítica. Los primeros, es decir, los continuos, son aquellos que se leen de manera lineal, por estar organizados en frases, párrafos, secciones o capítulos. Ya lo vimos, aquí está el ejemplo gráfico, ¿sí? Lineal. Combinan palabras, las palabras conjugan, construyen oraciones, las oraciones párrafos, los párrafos en sí mismos textos, y los textos pueden dividirse en secciones. Los segundos, en contraste, no se leen linealmente, pues se organizan en matrices, cuadros, tablas, gráficas, viñetas, puntos, ¿sí? En la prueba se incluyen textos continuos, además de los discontinuos. ¿Por qué además los discontinuos? Porque los discontinuos son muy utilizados en el contexto académico, ¿sí? Porque muy usados en el contexto académico, porque esas gráficas representan aspectos desarrollados en las investigaciones. Por ejemplo, cuando tú vas a presentar los resultados en un artículo de investigación. Las infografías también, ¿sí? Y las páginas de internet. Muy bien. Textos literarios. Entonces ya tenemos claro que son textos continuos lineal, esa es la palabra clave, textos lineales, discontinuos
asociados a imágenes construidas bajo un objetivo comunicativo particular. Esos dos tipos de textos pueden presentarse de esta manera, desde la perspectiva literaria. Función del texto literario, entretener, ¿sí? Entretener. Función expresiva. En los textos literarios prevalece la información ¿de qué? De situaciones, acontecimientos, ¿sí? Que hacen alusión a espacios temporales, ¿sí? Establecen relaciones secuenciales, ¿sí? Debido pues a esa narración que se presenta en el texto, predominan las acciones. ¿Por qué predominan las acciones? Porque el narrador, ¿sí? Para este caso, para el tipo de texto, novela o cuento, está contando un hecho, ¿sí? Que se desarrolla durante un periodo de tiempo, con unos personajes determinados. Este es el caso del texto literario de tipo narrativo, ¿sí? Texto literario del tipo poesía. En este tipo de texto, ¿qué hace el autor? Aplicar esa función expresiva, expresar una forma subjetiva de ver la realidad, ¿sí? Y señalarla. Esto es muy importante. Función del texto literario, en principio entretener a quién, al lector, pero la función oculta es la expresiva, es decir, mostrar, evidenciar esa forma subjetiva que tiene el escritor de ver ese mundo, esa realidad en la cual habita. Muy bien. Vamos bien hasta acá, les voy a presentar un videito sobre el texto literario para que lo tengamos claro. Literarios. Comenzamos. Los textos literarios son una creación artística. El autor, desde su perspectiva, describe la vida y la esencia del humano, haciendo una interpretación de la realidad. En una obra literaria, encontramos elementos de nuestra realidad, pero siempre con personajes, acciones, espacio y tiempo diferentes. Personas con las que nos relacionamos, amigos, padres, parientes, etc. Acciones o acontecimientos que suceden, que hacemos o que otros realizan. Viajes, trabajos, juegos, etc. Espacios o lugares hacia los que vamos, de los cuales venimos o en los que permanecemos. Casas, ciudades, naturaleza, etc. El tiempo en sus conjugaciones de pasado, presente y futuro. Ayer, hoy, mañana. En resumen, en la literatura se conjugan todos estos elementos de nuestra vida real. Se considera literatura a los textos escritos en verso y prosa. Los géneros literarios en los que se dividen son lírico, narrativo y dramático. El género lírico expresa sentimientos, emociones, sus ideas, sus reflexiones, para lo cual utiliza generalmente el verso. Algunos sentimientos que expresa este género son el amor, tristeza, soledad, entre otros. Varía el modo en que se trata según la época. Se caracteriza por presentar la realidad desde el punto de vista del autor. Muestra la visión íntima y personal del ser humano. En ellos, el poeta habitualmente expresa sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias, aunque en ocasiones puede atribuirlas a un sujeto diferente. Predomina el empleo de la primera persona y la visión subjetiva del narrador. Dentro de los géneros literarios existen subgéneros. Son lírico, canción, poema de tema amoroso, elegía, poema en el que se llora la muerte de un ser querido, oda, poema que trata de un tema serio y elevado, sátira, poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo, égloga, poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. Un ejemplo de texto lírico es el poema de Gustavo Adolfo Bécquer.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a tus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Cuento, tragedia, poema, égloga, melodrama, epopeya, elegía, novela. Son diferentes tipos de textos literarios. Te invitamos a acercarte a ellos. ¿Ya los conoces? ¿Cuál es tu favorito? Nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, chicos. Entonces nos quedó claro. Yo tengo dificultades con decirles que el objetivo es entretener porque, en serio, el texto literario tiene como función esa función expresiva del lenguaje, ¿sí? El autor expresa de forma subjetiva su modo de ver el mundo, ¿sí? Y denuncia eso a través del poema, a través del cuento, a través de la novela, a través de la obra de teatro, etc. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes se van a enfrentar con textos de tipo literario. Los más comunes, ¿cuáles son? El texto de tipo narrativo, tipo novela, cuento y también poesía. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo muy claro, gracias. Listo, muy bien. Sigamos presentando esta pantalla. Listo, excelente. Muy bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué una caricatura se considera un texto literario? ¿Qué opinan ustedes? Un texto discontinuo de tipo literario. ¿Los escucho o los leo? Porque está hecho para entretener. Disculpa, Luis. Porque está realizado para entretener. Es hecho para Muy entretener. bien. El caricaturista construye ese texto discontinuo para entretener a un posible lector y además, ¿qué ocurre ahí? Oculto, intrínseco. No hay mensaje implícito. Muy bien, Jorge, hay un mensaje implícito. ¿Será que ese mensaje es objetivo o es subjetivo? Es subjetivo porque depende del autor. Muy bien, porque el caricaturista, por ejemplo, está expresando a través de la caricatura una forma de ver esa realidad, ¿sí? Una forma de ver esa realidad. Por eso es subjetivo y esto es muy importante, chicos, que lo tengamos en cuenta a la hora de aplicar ese módulo de lectura crítica. Cuando se enfrenten a textos de tipo literario, asócienlo con lo subjetivo, ¿sí? Con esa interpretación propia, íntima de la realidad. Muy bien, continuemos entonces. Textos informativos son los comunes en nuestro escenario académico, ¿sí? ¿Qué son los textos informativos? Textos que tienen como función transmitir información. Miren, transmitir, ¿sí? No expresar. Transmitir información de manera clara y objetiva, ¿sí? Que implica la claridad, un uso del lenguaje adecuado, preciso y conciso. Tiene estructuras muy diversas, ¿sí? ¿Cómo así que tienen estructuras muy diversas? Que dependiendo del objetivo comunicativo que yo tenga como escritor, escribo un texto de este tipo, ¿sí? Ejemplo, si tengo que exponer alguna situación, voy a utilizar un texto de carácter, ahí está, expositivo, ya los vamos a desarrollar. Si tengo que argumentar o defender una tesis, ¿qué es una tesis? Es una opinión que yo tengo respecto a una situación particular o respecto a un tema o respecto a un fenómeno, ¿sí? Si yo tengo que defender esa tesis, pues evidentemente tengo que escribir un texto argumentativo. Si tengo que describir un fenómeno, si tengo que describir un procedimiento, debo acudir a un texto de tipo descriptivo. Sí, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque probablemente en la prueba les van a hacer una pregunta de tipo inferencial, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo comunicativo de
del autor al construir este texto. Tú cuando lo lees tienes que estar en la capacidad de identificar si tiene como objetivo solo ofrecer información, ¿sí? O informar cómo es una determinada cuestión, si es convencer o persuadir a alguien, o si tiene como objetivo describir o presentar el cómo de un lugar, de una persona o de un fenómeno. Esto es muy importante, chicos. Muy bien, vamos entonces a definir qué es un texto expositivo, ¿sí? Un texto expositivo es un texto en donde yo, como escritor, presento unas ideas, ¿sí? Unas ideas que tienen una construcción lógica, una construcción sucesiva, es decir, unas desencadena la otra. En los textos expositivos predominan las explicaciones. ¿Qué es una explicación? Una explicación básicamente es presentar un problema y asimismo presentar la explicación de la solución de ese problema, ¿sí? Informo, quiero hacerle entender, comprender a mi lector un fenómeno o una situación particular cuando hablamos de explicación. Entonces, siempre que piensen en explicación, recuerden nuestra estructura: problema, solución. Las instrucciones son un tipo de texto expositivo de tipo procedimental. ¿Qué hacemos con una instrucción? ¿Qué hace un lector con una instrucción? Lleva a cabo un procedimiento para alcanzar ese objetivo que se propone en el texto. Entonces, esto es muy importante. Expositivo es igual a informar, presentar una información de manera clara, objetiva y sucesiva, ¿sí? Plantea un tema que ha de explicarse con unas ideas ordenadas, ya lo vimos, y claras, que puedan comprenderse e interpretarse, ¿sí? Y prevalece un orden lógico, chicos. Esto es muy importante. En estos tres tipos, exponer, argumentar, describir, vas a encontrar introducción, desarrollo y conclusión. Esta es la estructura canónica, ¿sí? Y su estilo es objetivo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién quiere apoyarnos con la lectura de este ejemplo? Si quieren, yo lo Claro hago. que sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué es el coronavirus? Los coronavirus son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda o IRA, es decir, gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo coronavirus o COVID-19 ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional. Se han identificado casos en todos los continentes y el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas. Muy bien, muchísimas gracias. Les pregunto, ¿este texto será expositivo? ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que no, ¿Por qué no? Cuéntanos. porque no da como la solución, solo da como información al respecto, no. O sea No que propone- solo presenta una información. ¿Quién más? O sea que este texto no es explicativo, de entrada ya lo entendemos. Tampoco es instructivo, solamente ofrece una definición o nos presenta qué, quién nos ayuda. ¿Qué presenta ese texto? ¿Qué es el coronavirus? ¿O no? Les pregunto. Esta sería una pregunta, ¿sí? De las pruebas. La secuencia
textual del siguiente texto es: ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo ha sido catalogado? ¿Y cómo se produce el contagio? ¿Consideran ustedes que este texto es expositivo? ¿Solo estoy ofreciendo información a mi lector respecto a un tema? ¿O hay argumentación? ¿O hay descripción? ¿Qué opinan ustedes? Si quieren me escriben por el chat. Yo los leo. Sara dice que solo es expositivo. ¿Por qué, Sara? Cuéntanos. ¿Por qué será solo expositivo? Por lo mismo que usted decía, pues no hay ningún tipo de argumento sobre alguna cosa, simplemente está contando, está diciendo, Bien, solo dando estoy, información. excelente, solo estoy informando muy bien, de manera objetiva, muy bien, Jorge, sobre un fenómeno, ¿sí? Sobre algo. ¿Qué es ese algo? El coronavirus. ¿Cuál es la secuencia? O la presentación de esas ideas. ¿Alguien puede ayudarnos? Hay 3 momentos. Primer momento, ¿cuál será? La introducción. Muy bien, la introducción. ¿Y en la introducción qué hace? ¿Qué hace el escritor? Definir qué es el coronavirus. Segundo momento, ¿qué hace el escritor en este caso? Muchachos. Estamos aplicando lectura inferencial. Está hablando de un tipo específico de coronavirus. El nuevo coronavirus, muy bien. ¿Y qué más? Y su relación con esa emergencia de salud pública. Muy bien. Y tercero, tercer momento de esa secuencia. La forma de contagio. Muy bien, la forma de contagio. En síntesis, es un texto de tipo o es un texto con estilo objetivo, tipo expositivo, porque solo nos está informando sobre un tema en cuestión. Muy bien, yo les voy a enviar ahorita, cuando terminemos la charla, aquí lo tengo anotado para no olvidarlo, unos videos muy chéveres, muy claros, muy interesantes sobre estas tipologías textuales para que ustedes vayan practicando. Entonces, por favor, completemos ese formulario de asistencia para enviárselos después de la charla. Texto descriptivo. ¿Qué son los textos descriptivos? Son textos en donde el autor tiene como objetivo informar cómo es o cómo ha sido una persona, un objeto, un fenómeno, una situación, ¿sí? Tienen un contenido concreto acumulativo. ¿Qué significa eso? Que durante la descripción las ideas se van agrupando, se van adhiriendo, ¿sí? De forma consecutiva, ¿sí? Voy acumulando ideas que dan cuenta de la descripción, es decir, de la especificación de esos detalles, de ese fenómeno o de esa persona, ¿sí? Yo tengo aquí una seria discusión con respecto a que solo predominan las valoraciones o juicios, porque si solo predominaran valoraciones y juicios, pues estaríamos frente a un texto de carácter subjetivo, ¿sí? Existen textos descriptivos de tipo informativo. ¿Cuáles podrían ser textos descriptivos de tipo informativo, chicos? Ustedes que están tan acostumbrados a leer texto científico. Piensen en un artículo de investigación. Hay una parte descriptiva. ¿Cuál? Los leo. ¿Cuál será esa parte en donde hay mucha descripción en un artículo de investigación?
Los materiales y métodos. Muy bien, la metodología, cuando hacemos descripción de materiales y cuando hacemos descripción del método empleado, ¿sí? Entonces aquí podemos incluir que no solo hacemos valoraciones o juicios frente a la descripción de una situación, paisaje, persona, sino que también existe un estilo objetivo, ¿sí? Un estilo objetivo cuando estamos en el terreno de lo científico o lo académico, ¿sí? Se identifica o se caracteriza por la minuciosidad y el detalle, ¿sí? Detallamos esos elementos que integran esa persona, esa situación, ese fenómeno, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo clarísimo sobre un texto descriptivo. ¿Quién desea leerlo? ¿Quién desea apoyarnos ahí con la lectura? Yo. Listo, muchas gracias, te escuchamos. Una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. Las nubes dispersan toda luz visible y por eso se ven blancas. Sin embargo, a veces son demasiadas gruesas o densas como para que la luz las atraviese. Cuando esto ocurre, la coloración se torna gris o incluso negra, considerando que las nubes son gotas de agua sobre polvo atmosférico y dependiendo de algunos factores, las gotas pueden convertirse en lluvia, granizo o nieve. Las nubes son un aerosol formado por agua evaporada, principalmente de los océanos. Muy bien, muchas gracias. Te pregunto, este texto descriptivo, cuando tú lo lees, ¿identificas que es subjetivo u objetivo? ¿Qué piensas? Objetivo. Muy bien, objetivo, ¿sí? Es un texto objetivo porque se está presentando de manera clara, precisa, alejado de mi realidad subjetiva, como es una nube. Si fuera expresivo, ¿quién nos da un ejemplo? Una lineecita sobre la descripción de una nube de tipo, con una descripción de tipo subjetivo. ¿Quién puede darla? Así, juguemos. Una descripción subjetiva sobre la nube. ¿Qué se les ocurre? La forma de la nube. Muy bien, entonces, por ejemplo, la nube es un algodón en el cielo. Es un algodón blanco y suave en el cielo. ¿Advierten la subjetividad? Diferente a la nube, es un hidrometeoro que consiste en una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera, ¿sí? A esto voy, chicos. Si bien el ICFES, aquí les traje la definición en el marco de referencias, define el texto descriptivo desde el orden o desde el estilo expresivo, yo quiero invitarlos a que repensemos y agreguemos ese estilo objetivo también, ¿sí? El texto descriptivo puede ser de carácter subjetivo y puede ser de carácter objetivo. Características en común, el detalle con que integramos esos elementos y dos, ese contenido acumulativo. Observen cómo se van acumulando esas características de la nube. Muy bien, también les voy a compartir un video muy chévere sobre el texto descriptivo, para que vayamos practicando y consolidando conocimiento. Texto argumentativo, tuvimos una sesión sobre el texto argumentativo. ¿Alguien quiere ayudarnos a definir ese tipo de texto? ¿Qué es un texto argumentativo? Claro que sí, Jorge. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Alguien lo recuerda? Ese es el texto que tienen que escribir en el módulo de comunicación escrita. ¿Recuerdan? Erika, ¿te escuchamos? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Cuéntanos. De lo que yo entiendo que en texto argumentativo pone nuestro punto de vista de acuerdo a algo que se leyó. Muy bien. ¿Qué más? Contrastándolo con
diferentes textos o realidades Muy o bien. información que se tengan, pues, no sé, en la base de datos de cada uno. Te pregunto, ¿cuál es el objetivo a la hora de escribir un texto argumentativo? El objetivo ¿Para es qué escribimos esos textos? pues sería como dar a entender a un público un punto de vista, poder sí, convencerlo o, sí, convencerlo y darle ese punto de vista. Para mí Muy sería eso. bien, excelente, muy bien, muchas gracias. Erika. Erika dijo algo muy importante y es presentar un punto de vista y defender. Objetivo, convencer y persuadir ¿a quién? A mi lector sobre la validez de ese punto de vista, también denominado como tesis. Vamos a empezar a hablar así porque probablemente en esa prueba van a identificar conceptos como tesis y argumentos. Este texto es el rey, ¿sí? Es el más común en esa prueba de comunicación. No, Darío, no hay, el texto descriptivo pertenece a la categoría de texto informativo, ¿sí? El texto informativo está compuesto, tiene tres tipos de subtextos, descriptivo, ¿cuál otro? Argumentativo, ¿alguien lo recuerda? Expositivo, perdón, también de tipo explicativo, ¿sí? Expositivos pueden ser explicaciones o procedimientos, descriptivos, su nombre lo dice, presentar los detalles de un asunto, un fenómeno, una persona, un objeto, y el argumentativo. ¿Me hice entender, Darío, o con mucho gusto te vuelvo a explicar? Con mucho gusto. Listo. Entonces, aquí el ICFES nos propone, ¿sí? Un texto argumentativo, chicos, y esto es repaso para esa aplicación del módulo de escritura. Tiene una secuencia, una estructura interna, nunca lo olviden. Tiene una tesis, tiene unos argumentos, en algunas ocasiones contraargumentos y conclusión, ¿sí? Es una secuencia muy importante. Si falta alguno de esos elementos, está cojeando ese tipo de texto, ¿sí? Ese texto tiene como objetivo, construimos textos argumentativos para persuadir y convencer al lector sobre un punto de vista particular que tenemos. También tiene un orden lógico, lo vimos en esa sesión 3, creo. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, ¿sí? Se usa un lenguaje objetivo, ¿sí? Somos objetivos y utilizamos, ya lo vimos, los mecanismos de cohesión textual que son tan importantes para ser precisos, claros y concisos. Básicamente, chicos, la clave está en que cuando se encuentren con un texto argumentativo, identifiquen inmediatamente esa tesis, ¿sí? Porque probablemente esas preguntas girarán, si hablamos de procesos inferenciales y lectura crítica, en torno a esa estructura invisible. Aquí les traje el ejemplo que vimos la clase pasada, el texto de Héctor Abad Faciolince en contra y a favor de las corridas. También les voy a compartir un video sobre texto argumentativo. Como les digo, este es el texto con mayor presencia. No sé si ya lo vieron en el cuadernillo que les presenté. Probablemente van a identificar que es un texto muy recurrente en esas preguntas del módulo de lectura crítica. Aquí les traje unos ejemplos. En estos 10 minuticos que nos quedan vamos a identificar entre todos si es un texto discontinuo o continuo, informativo o literario. Y si es informativo, si es descriptivo, si es explicativo o si es argumentativo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. ¿Quién desea leerlo? A mí me gustaría. Claro que sí, te escuchamos.
Se llama Defensa de la Fiesta Brava, por Jorge Nasif. La fiesta de los toros es uno de los espectáculos más antiguos de la humanidad. Sus primeros antecedentes datan de la antigua Grecia. Desde entonces, este juego tuvo muchos detractores. Los que están en contra de la fiesta argumentan que se tortura al toro con las banderillas y, claro, que la res es muerta en el ruedo. Sin embargo, creo que los opositores no entienden en lo más mínimo lo que es el toreo. La tauromaquia es, ante todo, un arte pues posee dos características fundamentales, la estética y la técnica. Aunque el arte es un concepto subjetivo, casi siempre cumple con estos dos elementos, pero el arte del toreo tiene algo más, el peligro. Decía David Silvetti que el don más generoso de un artista es poner en juego la vida misma. Para los que no sepan, los puyazos que dan los picadores tienen un objetivo claro, la carne del toro se come, y como ésta se contamina por la adrenalina, el puyazo sirve para descongestionar al toro. Mientras sangra, se va purificando. Por otra parte, la muerte del toro debe ser entendida como algo natural. Toda vida termina en la muerte, la única certeza que tenemos siempre. Finalmente, se habla de los derechos de los animales. Bueno, esto se oye bien, pero es una falacia. El término de derecho es un concepto meramente humano. Lo importante en una sociedad es garantizar los derechos de los hombres. Olé. Muy bien. Pregunta, chicos. Primera, es un texto, díganmelo por micrófono para no tener que deshabilitar la pantalla. ¿Es un texto continuo o discontinuo? Continuo. Entonces, muy bien, continuo, porque vemos la linealidad, conjugación entre palabras, oraciones y párrafos. Excelente. ¿Es un texto literario o informativo? Literario. Literario. Léanlo otra vez. Léanlo otra vez. ¿Qué será? Informativo. Informativo, muy bien. Es informativo de tipo descriptivo, expositivo o argumentativo. Argumentativo. Muy bien, argumentativo. ¿Cuál es la, miren, voy a ponerles ahí una piedrita, cuál es la antítesis de ese texto? Que está en contra de las corridas de toros, de la fiesta Muy de los bien. toros. Que se deben prohibir las corridas de toros. O sea que ya podemos inferir que la tesis es, ¿cuál es la idea principal? La idea que está defendiendo el autor. Apoyando la Que fiesta se de los puedan toros. hacer las corridas. Muy bien, está. Que se deben permitir las corridas de toros. Pregunta de tipo inferencial. ¿Cuáles son los contraargumentos que presenta el autor? Contraargumentos. Los derechos, Los de, derechos los de los animales. 1, derechos de los animales. Muy bien. 2. Lo de la purificación. ¿Qué es eso de la... Ajá. Muy bien. Contraargumentos, contraargumentos. No argumentos, contraargumentos. Primer contraargumento. Muy bien, excelente. Entonces, piensen, contraargumentos son aquellos argumentos que van a atacar, piénsenlo así, atacar las ideas que están apoyando esa tesis. Primer contraargumento, la tortura. Segundo, ¿cuál es? ¿Ya lo habían dicho? La purificación, el de los derechos. Muy bien, los derechos de los animales. Excelente. Muy bien, chicos. Este entonces es un texto de tipo continuo, informativo, argumentativo. Muy bien. Siguiente. Este es un texto continuo o discontinuo. Discontinuo. Discontinuo, muy bien. Literario o informativo. 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 ¿Por qué será informativo? ¿Quién nos ayuda? Porque muestra datos a través de un esquema. Muy bien, porque a través de esa infografía está mostrando una información de manera objetiva, ¿sí? Sobre una realidad. ¿Cuál es la realidad? La situación actual de nuevos contagios del 8 de octubre del 2020 en Colombia. Listo. Presentamos la información de manera objetiva.
Siguiente tipo de texto. ¿Quién desea ayudarnos a leerlo? ¿Quién? A ver, de pronto escribieron por chat. No pierdo la esperanza. ¿Quién desea ayudar? No sé si me escucha bien. Sara, ¿quieres ayudarnos? Dale. Sí, profe. Listo, te escuchamos. El siguiente pasaje es tomado de una novela ambientada en la década de 1930. David y su esposa, Elena, han estado viviendo en una urbanización nueva, La Arboleda. David es el que habla en el pasaje. Cuando regresé a La Arboleda, descargué el pequeño árbol a la entrada cerca de la puerta principal y me dirigí a la cocina. Y Elena dijo, David, ¿dónde diablos has estado? No me dijiste que ibas a salir. Pensé que aún estabas trabajando en el techo cuando te llamé para que tomaras una taza de té. Me fui y compré un árbol, le dije. ¿Un árbol? Un árbol para el jardín. Fui a los viveros de la siembra verde. Solamente costó 6 chelines, agregué orgullosamente. Maravilloso, David, exclamó ella. ¿Dónde está? Afuera, a la entrada. Ven a verlo. Su expresión cambió cuando lo vio, y tengo que admitir que se veía más bien sucio, débil y gris con sus raíces apretadas como un nudo de estopa mojada sin forma. Sí, pero ¿qué es? Preguntó ella. Parece un árbol de caucho. Es un árbol de caucho, caucho de azúcar. Oh, dijo ella, y por unos cuantos segundos se quedó en blanco. Y luego dijo, ¿dónde vas a ponerlo? Es decir, ¿dónde quieres que crezca? Allá, le señalé. Justo allá, en toda la mitad del jardín. Oh, ¿por qué solo dices oh? Por nada. Es decir, si va a quedar allá, justo en la mitad de todo, yo hubiera pensado en algo más pequeño. O incluso, ¿qué tiene de malo el árbol de caucho? Bueno, si quieres saberlo, querido, personalmente creo que son más bien ordinarios. Son tan monótonos, David. Honestamente prefiero algo decorativo, especialmente para allá, justo en el frente de la casa. Algo como arbustos con buena floración, o camelias, o celindas. Lo que se vería hermoso sería uno de esos arces japoneses enanos. Ni se te ocurra, querida. No quiero nada enano. Yo quiero un árbol de verdad. ¿Te das cuenta? Le dije, no hay ni un solo árbol en toda esta maldita calle, quizás ni siquiera en la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Tipo de texto, continuo o discontinuo. Los escucho. Continuo. Bien. Literario o informativo. Literario. Muy bien. ¿Estamos ante prosa o ante lírica? ¿Ante un poema o ante una novela? ¿Ante una narración? ¿Ante qué? ¿Una novela? ¿Narración? Muy bien, una novela. Excelente, muy bien. Estamos ante prosa. Excelente. Muy bien. Siguiente tipo de texto. Texto, ¿continuo o discontinuo? Discontinuo. Excelente. Tipo, ¿literario o informativo? Literario. Literario. ¿Por qué será literario? ¿Quién nos ayuda? Porque este texto será literario y no informativo. Porque busca atraer al espectador, como entretenerlo y al mismo tiempo informarlo, o bueno, crearle como una serie de metáforas, cuestionarse. Ajá.
¿Qué más? ¿Por qué será literario? Recuerden, presentación de la realidad de manera subjetiva. Cuéntenos, esto es un proceso inferencial, ¿sí? Estamos desarrollando una pregunta de corte inferencial. ¿Por qué más? Aquí Sí, una porfa. compañerita escribió, Dale, le muchas leo pues, porque gracias. están ahí pendientes. Muestra el pensamiento del Excelente, ¿sí? autor. Con respecto ¿a qué? A los poderes o a la red de poder que existe en nuestra sociedad. Muy bien. Esta es la percepción de Quino frente a las redes de poder. Por ejemplo, se me ocurre como proceso interpretativo y ya vamos por la senda también de la lectura crítica. Siguiente texto. ¿Quién nos desea ayudar con la lectura? Claro que sí, te Yo lo hago. escuchamos. Bueno, sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero ciertamente nosotros vemos más claro que el día y la noche se forman al moverse el Sol. Aparece al amanecer por el horizonte y se oculta por el poniente. ¿Quién siente que es la Tierra la que da una vuelta completa alrededor de sí misma en 24 horas, creando así el día y la noche? ¿Nos estarán engañando nuestros sentidos? ¿Nos estaremos equivocando al conocer nuestro mundo, al pensar, al creer que existimos, al hablar? Este es el punto que trata esta parte de la filosofía. Saber si nuestro conocimiento es verdadero. Investigar si los resultados de la ciencia no nos engañan. La física, la química, nuestro conocimiento del mundo, nuestra capacidad de pensar, cuelgan de un hilo, del hilo de la epistemología. Muchísimas gracias. Pregunta, texto, ¿discontinuo o continuo? Los escucho. Continuo. Muy bien, continuo. ¿Literario o informativo? Literario. ¿Literario o informativo? Literario. ¿Por qué literario? Porque es subjetivo. Porque es subjetivo, estamos frente a una novela o frente a un cuento o frente a una obra de teatro. ¿Estamos frente a qué tipo de texto, chicos? Si sería literario, si fuera literario más bien. Una narración. Advierte que el texto nos está ofreciendo una información. Nos está diciendo que este texto salió ¿de dónde? De un texto académico denominado curso de filosofía, ¿sí? Mi pregunta es, con base en esa información que nos ofrecen, ¿podríamos afirmar que el texto es literario o informativo? Ahí sí, informativo, claro. Informativo, muy bien, informativo de carácter filosófico, ¿sí? Como estamos formados en ingenierías, en administración, en las ciencias duras, a veces nos confundimos con estos juegos del lenguaje que se presentan en la filosofía. Cuando nos sintamos con esas dudas, vayamos allá a la referencia bibliográfica que siempre se presenta. Entonces podemos concluir que es informativo. Pregunta, ¿es expositivo, descriptivo o argumentativo? Descriptivo, yo creería. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque pues está como hablando de la relación de los sentidos con la realidad. O sea, no está argumentando en sí una postura y pues no está exponiendo, o sea, no está dando como una solución a algún problema. Ok, o sea que según la lectura que estás haciendo, el autor está describiendo el cómo de un fenómeno o de qué. Cuéntanos. Pues la descripción como de nuestra percepción de los días, no sé, algo así. Ok. ¿Quién no está de acuerdo? Muchas gracias.
Una pregunta, por ejemplo, sería, ¿este texto es expositivo, descriptivo, argumentativo? ¿Qué será? Te escucho, te escuchamos. Vamos a ver por el chat. Les pregunto, ¿este texto es expositivo, descriptivo o argumentativo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es argumentativo, ¿Por qué? Cuéntanos. porque dice algo como que si dudamos de lo que percibimos por los sentidos, pues la filosofía nos, como que dice, como que bueno, la filosofía es la que va o la epistemología más bien, ¿cierto? Que nos dice si sí o si no. Yo creo que es lo que defiende. Muy bien. ¿Y cuál es la tesis entonces de ese texto? Yo tengo una pregunta, o sea, en teoría lo que está haciendo es como mostrar la importancia de, ¿no? Particularmente en la filosofía, la epistemología, entonces es como la idea, ¿no? Yo no sé. Que está intentando algo muy interesante y es, quiero, los estoy forzando, van bien. Está, el autor está ¿qué? Ya sabes. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Describiendo la labor de la filosofía, no sé. De una parte de la filosofía, ¿de cuál? De la epistemología. Nos está diciendo qué hace la epistemología, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? A partir pues, de una introducción bastante bonita que nos confunde con los senderos de lo literario. La función nos está mostrando cuál es la función de la epistemología. Ok, en ese sentido podríamos afirmar que el texto es expositivo, descriptivo o argumentativo. Personalmente pienso que es expositivo porque está cuestionando acerca de, pues, por ejemplo, los cambios como el sol y la luna por el movimiento de la Tierra. Me parece que es más una exposición y no es más argumentativo porque no está, en este caso, tomando puntos de vista. Me parece que es más expositivo. Es expositiva. ¿Quién más iba a hablar? Yo escuchamos. Estamos aquí leyendo, aplicando esas estrategias de lectura. ¿Quién más? ¿Quién está de acuerdo con que es expositivo? Este texto... Yo, la verdad, estoy muy confundida. Este texto nos engaña. Así son los textos de Saber Pro. Tú los lees y crees que es argumentativo. Los relees o lees la pregunta y dices, Dios mío, no. Sí, aquí lo importante es que apliquemos esas características que aprendimos. Si no encontramos tesis, no es argumentativo. Si no hay descripción detallada de un asunto, tampoco es descriptivo. Nos refugiamos en el expositivo y advertimos que es expositivo. ¿Por qué? Porque el autor tiene como objetivo presentarle o indicarle al lector cuál es la labor de la epistemología, ¿sí? Hace una introducción preciosa, ¿sí? Una introducción con respecto a fenómenos naturales, ¿sí? Y termina concluyendo esto. Esta es la labor de la epistemología, buscar y saber si nuestro conocimiento es verdadero, investigar si los resultados de la ciencia no nos engañan, ¿sí? A través de este juego de preguntas tan bien hecho, ¿sí? Estos son los textos que se van a encontrar, textos que nos pueden confundir. Aquí la tarea es, muchachos, tienen aún tiempo de que practiquen con ese cuaderno. Hay muchos cuadernillos, creo que está el del 2010, y yo los voy a buscar y se los voy a compartir. Me voy a poner esa tarea y se los envío, de que practiquen. Estos textos filosóficos son muy comunes
en esa prueba de lectura crítica, ¿sí? Textos filosóficos de tipo argumentativo y textos filosóficos de tipo expositivo. ¿Cuántos de aquí terminaron confundidos? Los leo, ¿vamos bien? María José se los envía al correo. Cuéntenme, ¿cómo se sintieron? Estos son los textos. Muy bien. Si fuera descriptivo, ¿qué haría? ¿Qué haría el texto? Ejemplo, describirnos el movimiento de la Tierra, ¿sí? Alrededor del Sol. Ya está. Si fuera argumentativo, nos diría por qué la epistemología es una parte de la filosofía trascendental con respecto a la búsqueda de conocimiento científico. Ah, esta es la tesis, pero no lo dice. Aquí lo único que nos dice el lector es ofrecernos una información respecto a cuál es la función de la epistemología como rama de la filosofía, ¿sí? Sara, ¿cómo la viste? Yo igual quedé un poquito confundida en este último, o sea, si me pusieran algo similar, sé que no la haría. Entonces, la tarea es, muchachos, practicar, ¿sí? Practicar esas estrategias de lectura. Lean, busquen textos científicos, revisen artículos de opinión, también son muy comunes, lo van a ver en ese cuadernillo de preguntas, artículos de opinión tomados del Espectador o del Tiempo. Tienen todavía cerca de un mes larguito para practicar y comenzar a aplicar esos procesos de lectura inferenciales y críticos. Y listo, para finalizar, ¿este texto es continuo o discontinuo? Discontinuo. Muy bien, discontinuo. ¿Literario o informativo? Informativo. Informativo. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Qué voy a hacer entonces ahorita? Les voy a compartir en los videos y si alguien necesita el cuadernillo de preguntas porque no lo recibió, con mucho gusto se los envío. Pueden escribirme a este correo lecscriptos-man@unal.edu.co. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿O quedaron con todas las dudas? No, creo que ya aprendí a identificar esos algunos, tips. pero hay otros que no le van Bien, costando. tip, esto es una estrategia. Usted se enfrenta a ese texto. Esto es cuestión de segundos, muchachos. Bueno, de una, inmediatamente, estoy frente a un texto literario, lo advertimos de inmediato por la estética de las palabras, pero estoy frente a un texto informativo, expositivo, descriptivo o argumentativo, ¿sí? Pregúntense inmediatamente después de leer. Si tienen esa certeza, chicos, les aseguro que esas preguntas se van a abordar de una manera efectiva, ¿sí? Porque si es argumentativo, usted ya está procesando ese juego, esa secuencia entre tesis, argumentos, contraargumentos. Si es expositivo, usted ya tiene claro que tiene como objetivo ese texto informar al lector a propósito de un fenómeno, ¿sí? Informar, describir, presentar detalladamente un asunto o describir a una persona, etcétera. Esto es muy importante. Siempre me enfrento al texto, esto es una labor de lectura crítica, saber qué tipo de texto estoy leyendo y saber cuál es la secuencia de ese texto y además entender para qué escribimos esos tipos de textos. Con estas estrategias les aseguro que van a abordar de una mejor manera esas preguntas. Chicos, ¿tienen alguna duda? Los escucho, si no nos vemos a las 3:30, aquellos que se inscribieron al curso a la sesión 8. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Disculpa, yo creo que solo me inscribí a esta sesión. No estoy ¿Listo? segura ¿Te si me inscribí a la otra. interesa tener? Les voy a compartir acá discúlpame, les voy a compartir el enlace del Meet. ¿Listo? Para aquellos que estén interesados en participar, sí, estén interesados en participar en la sesión de las 3:30.
Muchísimas gracias a todos por la participación constante, por el interés.